Bienvenidos a este vídeo especial que he querido componer en la festividad de hoy, 15 de octubre, de Santa Teresa de Ávila, donde os narraré un poquito de su vida, conversión, penitencia, la persecución, la reforma de los religiosos carmelitas, sus últimos años, y terminaremos con una oración compuesta por San Alfonso María de Ligorio hacia ella y con poemas de ella. En la imagen tenéis un cuadro hecho por José de Ribera en 1630 y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como escucharéis, os he puesto de fondo el poema escrito por ella, Nada te turbe, pero que tengo que cambiar para que se escuche bien el audio y después lo podáis escuchar bien al final, donde os dejaré completa la canción, así como algunas imágenes relativas a ella. Espero que os guste esta recopilación que he hecho de esta gran santa. Santa Teresa nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Su padre tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: por la gracia de Dios, todos se asemejan en virtud a mis padres, excepto yo. A los 7 años ya tenía gran predilección por la lectura de la vida de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja, un afluente del Duero, el río que pasa por Ávila, a unos pocos kilómetros, se toparon con uno de sus tíos, que los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca llegaron a terminarla. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador, que hablaba con la samaritana, y solía repetir frente a esa imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. Cuando murió la madre de Teresa tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, nos cuenta Teresa, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballerías me gustan tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad
a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. Un año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flanquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima, Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver, si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba contrariar la voluntad de su padre. Recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa resolvió quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después, se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente, el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna, titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó, al inculcarle la íntima convicción, bajo capa de humildad, de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa se decía para tranquilizarse que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas mejores que ella, y justificaba su descuido de la oración mental diciéndose que sus enfermedades la impedían meditar. Sin embargo, añadió la santa, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. En medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración, y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no la abandonó jamás entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y el intercambio de regalillos. Es curioso notar que en todos esos años de indecisión en el servicio de Dios, Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en la oración se le iba en desear que los minutos pasasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación, en vez de reflexionar en las cosas santas. Convencida cada vez más de su indignidad,
Teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero fue la lectura de las confesiones de San Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. A la santa le atraían más los Cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía. En una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Una vez, Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas. Los santos son capaces de ver sus faltas. Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida, con el gozo y el amor que le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ello la inquietó, porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas. Desgraciadamente, no todas esas personas guardaron el secreto al que estaban obligadas, y la noticia de las visiones de Teresa empezó a divulgarse para gran confusión suya. Una de las personas a las que consultó Teresa fue Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un modelo de virtud. Este la presentó al padre Daza, doctor tenido por muy virtuoso, quien dictaminó que Teresa era víctima de los engaños del demonio y que era imposible que Dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser. Teresa quedó alarmada e insatisfecha. Francisco de Salcedo, a quien la propia santa afirma que debía su salvación, la animó en sus momentos de desaliento y le aconsejó que acudiese a uno de los padres de la recién fundada Compañía de Jesús. La santa hizo una confesión general con un jesuita, a quien expuso su manera de orar y los favores que había recibido. El jesuita le aseguró que se trataba de gracia de Dios, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Aunque el confesor de Teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de Dios, le ordenó que tratase de resistir durante 2 meses a esas gracias. La resistencia de la santa fue en vano. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le aconsejó que pidiese a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a sus ojos y que con ese fin recitase diariamente el Veni Creator Spiritus. Así lo hizo Teresa. Un día, precisamente, cuando repetía el himno, fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras: «No quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles». Ella dirá después: «El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas». La santa, que tuvo en su vida posterior repetidas experiencias de palabras divinas, afirma que son más claras y distintas que las humanas. Dice también que las primeras son operativas, ya que producen en el alma una tendencia a la virtud y la dejan llena de gozo y de paz, convencida de la verdad de lo que ha escuchado. El relato que la santa nos dejó en su autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales da muestra de una extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos. La Iglesia clasifica de celestial la doctrina de Santa Teresa en la oración del día de su fiesta.
Las obras de la mística doctora ponen al descubierto los rincones más recónditos del alma humana. La santa explica con una claridad casi increíble las experiencias más inefables y debe hacerse notar que Teresa era una mujer relativamente inculta, que escribió sus experiencias en la común lengua castellana de los habitantes de Ávila, que ella había aprendido en el regazo de su madre, una mujer que escribió sin valerse de otros libros, sin haber estudiado previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir, porque ello le impedía dedicarse a hilar, una mujer, en fin, que sometió sin reserva sus escritos al juicio de su confesor y sobre todo al juicio de la Iglesia. La santa empezó a escribir su autobiografía por mandato de su confesor. La obediencia se prueba de diferentes maneras. Por otra parte, el mejor comentario de las obras de la santa es la paciencia con que sobrellevó las enfermedades, las acusaciones y los desengaños, la confianza absoluta con que acudía en todas las tormentas y dificultades al Redentor crucificado y el invencible valor que demostró en todas las penas y persecuciones. Los escritos de Santa Teresa subrayan sobre todo el espíritu de oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce. Como la santa escribió precisamente en la época en que estaba consagrada a la difícil tarea de fundar conventos de carmelitas reformadas, sus obras, prescindiendo de su naturaleza y contenido, dan testimonio de su vigor, industriosidad y capacidad de recogimiento. Santa Teresa escribió El Camino de Perfección para dirigir a sus religiosas y el libro de las fundaciones para edificarlas y alentarlas. En cuanto al castillo interior, puede considerarse que lo escribió para instrucción de todos los cristianos, y en esa obra se muestra a la santa como verdadera doctora de la vida espiritual. Para no hacer muy extenso este vídeo sobre la biografía de Santa Teresa, me he saltado algunos puntos de su vida, como fueron sus persecuciones, fundaciones de conventos, la reforma de los religiosos carmelitas, su persecución, etc. Pero si queréis estos textos, como os digo siempre, que tengo textos para enviaros, me podéis escribir a mi página de Facebook, que la tenéis en la descripción del vídeo, y os lo hago llegar sin problema ninguno. Además de que no puedo usar muchas pistas de audio, porque lo voy leyendo conforme voy grabando. No lo he leído previamente y claro, si me equivoco tengo que cortar, unir, etc. Y no me caben más pistas. Pasamos ya a narrar sus últimos años. En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 65 años y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacían un total de 17. Las fundaciones de la santa no solo eran un simple refugio de almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes, a visitar a la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba tan débil que se desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. 3 días más tarde dijo a la beata Ana: «Por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte». El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde querían que la sepultasen. Teresa replicó sencillamente: «¿Tengo que decidirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo?». Cuando el padre Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: «Oh, Señor,
Por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche, el 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada más tarde, hoy, un día 15 de octubre. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las carmelitas descalzas son aproximadamente 14.000 en 835 conventos en el mundo, y los carmelitas descalzos son unos 3.800 repartidos en 490 conventos. Oración a Santa Teresa de Ávila por San Alfonso María de Ligorio. Oh Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú que en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Señor, y ahora iluminas con una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego como tú, con el santo amor de Dios. Amén. A continuación y para terminar, os leeré 3 poemas de Santa Teresa. Nada te turbe, vivo sin vivir en mí, y sobre aquellas palabras. Ha empezado a llover en Sevilla, como puedes escuchar, pero menos mal que los poemas los he grabado antes. Y os dejo al final la canción completa del poema Nada te turbe, con imágenes relacionadas con Santa Teresa. Que tengáis un bendecido día, en especial a las Teresas, que me escuchéis, y con mucho cariño a mi amiga Maite, que es hermana de esta congregación. Muchas gracias y espero que os guste. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Poema Vivo sin vivir en mí. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay,
qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga cuando no se goza en el Señor, porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte cuando el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas más esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a Él solo es el que quiero, que muero porque no muero. Poema sobre aquellas palabras. Ya toda me entregué y di, de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce Creador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.